Buenas, buenas, pasamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una solución, la guía completa de cómo instalar add-ons o complementos o mods o texturas en lo que son pues Minecraft Pocket Edition o la versión de Bedrock, ¿no? Que pues básicamente era lo mismo o es lo mismo, ¿vale? Para esto lo que vamos a ocupar pues directamente son tus archivos en déjame ver si me acuerdo, aquí lo tenemos, en .mcpack, ¿vale? Aquí tengo lo que son unos add-ons que es para agregar unos dinosaurios a lo que es Minecraft pues Bedrock. En este caso pues son dos archivos, uno son las texturas y el otro son el pack de comportamientos o el mod directamente, ¿vale? Pues aquí lo tenemos. En este caso pues tenemos estos dos archivos, te digo. ¿Cómo conseguimos estos archivos o cómo podemos conseguir complementos o texturas, etcétera? Pues bueno, puedes irte a tu navegador, buscar algún complemento que tú quieras. Está esta página que se llama 9 Minecraft, en la cual pues encontré este add-on o este complemento de lo que son los dinosaurios, tal cual aquí viene, se llama Minecraft Dinosaurios Time. Aquí tenemos lo que son las características, algunas capturas de pantalla de lo que son pues los dinosaurios que nos van a incluir con este mod. Aquí tenemos un coche, algunos huevos, capturas ya dentro del juego, etcétera, ¿vale? Es muy importante que verifiques para qué versión del juego es este tipo de este tipo de mod o este tipo de texturas, ya que no para todas las versiones son compatibles. Bueno, en este caso pues aquí tenemos dos versiones, mira, para la 1.20 y para la 1.21, y en este caso en específico también son dos archivos. Bueno, es el mismo mod que te mostré al inicio, pero son dos archivos. Es el behavior y el resources. Bueno, el resource. Los descargamos y listo, ¿no? Ya cuando tú tengas tus archivos, ya sea de este mod o de otro, lo que tendremos que hacer y donde se convierte el fallo pues más común de todo esto es abrirlos directamente de tu administrador de archivos. Mira, yo aquí tengo el administrador de archivos de mi teléfono y si yo le doy clic, pues esto no funciona. Me deja solamente abrirlo como documento, audio, video o imagen, pero no se me abre en ningún momento lo que es el Minecraft. Para poder instalarlos de forma correcta hay muchas formas, pero creo que la más común de todo esto es de hacerlo de forma en automático con una aplicación que se llama Xfile, que es esta que tenemos aquí. Simplemente déjame la muevo, se llama, aquí la tenemos, explorador de archivos, ¿vale? Esta aplicación lo que nos va a permitir es hacer este proceso en automático, que es para lo que sirven estos archivos. Simplemente la vamos a abrir, se nos van a abrir todo lo que son nuestros documentos, esto no importa. Vamos a buscar en la carpeta donde se haya guardado nuestros archivos. Si tú los descargaste, pues probablemente están en la carpeta de descargas, pero yo los tengo aquí en la carpeta donde viene subtítulos. Simplemente entramos, vemos que son los mismos archivos que se llama dinosaurios, time, behavior o dinosaurios. Bueno, aquí los tenemos, pero lo diferente a que la versión anterior o lo que te mostré anteriormente es esto. Mira, si nosotros le damos clic, nos van a aparecer todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro teléfono. Aquí lo que tendremos que hacer es directamente buscar lo que es el Minecraft, que pues es este que tengo aquí seleccionado. Probablemente te venga despalomeado. Aquí lo tenemos. Entonces de toda esta lista vamos a buscar nuestro Minecraft. Lo seleccionamos y probablemente le puedas dar en solo esta vez o en siempre. Yo le voy a dar en solo esta vez y en automático se va a abrir el Minecraft y se va a hacer el proceso de importación en automático. Mira, aquí viene importación iniciada. Vamos a esperar y dice tiempo de dinosaurios 1.21 importado con éxito. Aquí ya se importó el primer archivo con éxito. Entonces vamos a regresamos a nuestra aplicación de Xfile. Creo que es esta la que me falta. Le damos aquí, seleccionamos Minecraft solo esta vez o en siempre, no necesariamente es eso. Aquí dice importación iniciada, esperamos esto y aquí ya se importó. Creo que ya importé los dos archivos y aquí ya tenía un mapa creado con este tipo de mods activados. Simplemente lo abro y ya debe de funcionar lo que es este mod, ¿vale? Bueno, siempre y cuando lo hayas activado anteriormente, si no ahorita te voy a mostrar cómo se activan. Pero bueno, aquí como lo ven ya cambió la textura, dice hora de dinosaurios. Esperamos a que esto cargue. Y pues aquí tengo los dinosaurios. Mira, aquí tengo lo que es un T-Rex, creo. Aquí lo tenemos. Tenía lo que es un capibara que se ve bastante chistoso. Mira, ahí lo tenemos. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Para poner lo que son los complementos o cuestiones así, podemos darle aquí donde viene ajustes y déjame ver. Bueno, ya que estemos aquí en lo que son los ajustes, vamos a ir hasta abajo y vamos a darle en donde viene paquete de recursos.
Viene aquí paquete de recursos, aquí nos aparecen los que tenemos instalados y los que tenemos activos. Aquí en este caso le damos aquí en activo y vemos que está el tiempo de dinosaurios. Pero en caso de que no esté activo, pues aquí en donde viene mis packs, por aquí te debe de aparecer. Aquí tengo uno el cual estoy pues para grabar en un video, pero bueno, ahí lo tenemos. Y si queremos activar otro, pues simplemente seleccionamos el que queramos activar y lo activamos. Si no, pues aquí también viene recursos globales, tenemos en activo, que es tenemos el de mis packs y podemos activar lo que son los de dinosaurios o cualquier otro. Pero bueno, de esta manera lo que son las importaciones dentro de Minecraft, pues creo que es una guía bastante completa para abarcar todo esto. Los archivos se deben abrir tal cual en automático con este explorador de archivos, y fíjate que estén en punto formato MC, ¿cómo se llama? A ver, por aquí lo tenía, títulos en formato MC pack, como lo ven aquí los tenemos. Es hasta el final viene .mcpack. Eso es lo que nos va a servir de que se abran en automático con la otra aplicación. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.